El olvido es el mejor favor que se le puede hacer a los criminales y es también una forma de volver a victimizar a las víctimas. Que se olviden las atrocidades deja la puerta abierta para que esas atrocidades se vuelvan a cometer, sobre todo cuando la impunidad reina. Un año después del peor atentado, de la peor masacre en contra del pueblo judío después de la Segunda Guerra Mundial, un año después de que el grupo terrorista islámico palestino Hamas entrara a territorio de Israel y cometiera estos bárbaros hechos, estamos aquí todavía pensando en si el olvido se llevará la memoria de 101 personas que continúan secuestradas y si las barbaridades que han ocurrido se van a olvidar así como así. Cuando contamos lo que pasó, no pensamos ni por un segundo que la gente no nos creería. Pero estamos aquí para mostrar lo que pasó a quienes intentan negarlo. Estamos aquí para mostrar lo que pasó a quienes intentan negarlo. De eso hablaremos hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional. Plomería informativa, criminología y criminalística política es lo que nos queda hacer, porque en el mundo los criminales se han desatado. Gracias por suscribirte al canal, por darle me gusta a estos videos y por permitirnos seguir haciendo lo que hacemos para repetirte una y otra vez. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Te quebrarán las piernas para venderte las muletas. Después que te las vendan, te las van a expropiar. Te obligarán a ponerte de rodillas para agradecerle. Te robarán la bolsa, la vida, las ganas de vivir, la forma de caminar y hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Fíjense que no es extraño esto, ¿no? Para el que se molesta diciendo que yo soy un radical en contra de la izquierda. Todavía estamos esperando que la Internacional Socialista se pronuncie en contra de la masacre. Todavía estamos esperando que el Foro de Sao Paulo se pronuncie en contra de la masacre. Todavía estamos esperando que todos estos grupos de la izquierda europea exijan la libertad de los rehenes que aún no han asesinado. Todavía no sabemos cuántos rehenes de los que aún tiene en su poder. 101 rehenes quedan supuestamente en poder de Hamas. Todavía no sabemos si están vivos o están muertos. Todavía no sabemos en qué condiciones están. Todavía, frente a esa situación, sigue el mundo un año después hablando de que hay que decretar una tregua, es decir, el chantaje, igualando a los criminales con las víctimas, revictimizando a los que han sido víctimas de esta desgracia. Niños en manos de unos secuestradores que por supuesto jamás van a superar esta situación. Entonces, esto es un caso tan espantoso que yo a veces me pregunto de verdad si la gente está entendiendo el nivel de maldad que se ha perpetrado en esta ocasión. Y más allá de toda la propaganda, y yo sé que van a venir todos estos zamacucos porque los mandan. Todas estas sabandijas de la izquierda, porque la izquierda ha revelado su peor cara, su cara antisemita. Basta revisar si para algo lamentablemente sirvió esta desgracia, si para algo ha servido un año transcurrido, ha sido para ver el peor rostro de la izquierda, que es, en efecto, el antisemitismo, disfrazado de antisionismo. No, porque yo no soy antisemita, yo soy antisionista y no saben qué es el sionismo. No, porque es que los pueblos semitas son mucho más que lo israelí. Estupideces para justificar su ruindad, porque son ruines, porque son malvados. Porque ha pasado un año y después de un año las cosas a algunos no solamente se le han olvidado, sino que pretenden escribir la historia de una forma distinta. Y por eso es que es necesario recordar qué fue lo que ocurrió.
Amanecía cuando más de 1.000 cohetes fueron disparados desde Gaza hacia Israel. Mientras millones de israelíes corrían a buscar refugio, 1.500 militantes entrenados por Hamas en tierra, mar y aire asaltaron la valla fronteriza entre Israel y Gaza en más de 60 puntos. Unos minutos después, llegaron a las bases militares israelíes y a las localidades fronterizas cercanas. En su camino dispararon de forma indiscriminada contra los transeúntes. Mientras tanto, continuaba el lanzamiento de cohetes. A través de la valla rota seguían entrando militantes y civiles palestinos. Los ataques se extendieron a más de 30 localidades del sur de Israel. Uno de esos lugares fue el Festival de Música Nova. Cientos de asistentes intentaron huir para salvar su vida. En las semanas y meses siguientes se denunciaron casos de violencia sexual, violaciones y otras atrocidades. Las dimensiones de la matanza se conocieron poco a poco a través de vídeos publicados en Internet por Hamas. El panorama era desolador. Un ataque terrorista sin precedentes de Hamas había tomado a Israel por sorpresa. Comunidades y familias enteras habían caído en manos de Hamas. Estamos en una guerra, no una operación, sino una guerra. En las primeras horas, las fuerzas de seguridad israelíes no dieron abasto. La mayoría de los civiles se vieron luchando solos. Hamas incendió casas, mató a tiros a cientos de personas y se llevó a Gaza a más de 250 rehenes. Apenas 48 horas después, Israel recuperó el control de todo su territorio y de la frontera asaltada. En aquel día y hasta hoy han muerto más de 1.600 israelíes a manos de Hamas. El grupo terrorista aún tiene en su poder un centenar de rehenes. Los ataques aéreos de Israel contra Gaza comenzaron esa misma mañana, seguidos poco después por una incursión terrestre a gran escala. Más de 41.000 palestinos han muerto en Gaza en la guerra que siguió al 7 de octubre, el día que cambió al Medio Oriente. Todo bien, podría usted decir en este reportaje hasta que escuchan las cifras, porque las cifras que están dando en este reportaje de la Deutsche Welle, diciendo que 41.000 palestinos muertos en esta guerra, son unas cifras que hay que someterlas a la revisión obvia que debe tener cualquier persona cuando recibe unas cifras por parte del propio grupo terrorista Hamas. Los terroristas de Hamas que se han apoderado de la agenda de los medios de comunicación de izquierda, sobre todo europeos, que repiten sin cesar el tema de las cifras, donde los únicos niños muertos son palestinos, donde las únicas víctimas según ellos son palestinos, donde no hay terroristas palestinos, donde no existe la palabra terrorismo, donde no existe la palabra víctima al lado de la palabra israelí, donde ser israelí es ser victimario y ser palestino es ser víctima, es algo que no ha cesado durante este año. Han estado un año entero repitiendo las monsergas alrededor de esta desgracia, siempre en contra de Israel. Y hablan de cese al fuego, pero no hablan de devolución de los rehenes. Hablan de los niños palestinos asesinados, no hablan de los niños israelíes quemados vivos. De eso no hablan. Ni de los niños israelíes aún en poder de unos secuestradores que quién sabe en qué condiciones lo tendrán. Hablan del pobre pueblo inocente que fue masacrado y que fue escarmentado, pero no hablan de los linchamientos de los rehenes israelíes que fueron llevados a territorio palestino y entregados a turbas de civiles que se encargaron de acabar con su vida. Ha sido suficientemente documentado. Lo que pasa es que los medios de comunicación prefieren hablar, por supuesto, de lo que ha hecho Israel para defenderse, más nunca del daño que ha recibido. Y se habla, además de eso, de proporcionalidad. Más adelante voy a hablar de algunas cosas de la proporcionalidad, porque yo creo que aquí hay gente que utiliza una fórmula para defender lo indefendible y para ubicarse de la forma infame que se ubica, que de verdad merece que de vez en cuando le revisen las cosas que dicen. Pero ¿qué dicen los que han estado allí? ¿Qué dicen los que se han tenido que encargar de la parte más fea de todo esto? Que es de recoger los cadáveres y de documentar todo lo que hicieron contra ellos. Vamos a escuchar parte del relato que hace una de las personas que ha tenido que trabajar todo este tiempo en la recuperación de cuerpos y en la documentación de las atrocidades cometidas contra las víctimas.
El 7 de octubre, los equipos de Zaka estuvieron entre los primeros en llegar al lugar de las masacres en los kibutz, pero también al Festival Supernova. Esta organización religiosa se encarga de recuperar los cuerpos de las víctimas. Haim y sus equipos descubren el horror: violaciones, mutilaciones, los presuntos abusos atribuidos a Hamas son numerosos. Con sus compañeros deciden entonces tomar fotos. Él nos muestra estas fotos que dice haber tomado esos días. Había un deseo deliberado de atacar a las mujeres. Aquí vemos a una mujer, le cortaron el seno. Aquí está su cara, su seno. Le cortaron el seno así. Aquí vemos a una mujer. Le metieron algo de hierro en los genitales. Escenas, cada una más horrible que la anterior y que quedan grabadas en su memoria. En otro caso, el hombre fue encontrado en el baño y la mujer desnuda en la cama del dormitorio. Hemos visto este tipo de escenas muchas veces. Me ocurrió tomar estas fotos, pero todavía tengo que revisar unas 5.000 que tomamos. Durante días, Haim y los demás miembros de Zaka trabajan incansablemente. Hay una cosa que no esperaba. Cuando contamos lo que pasó, no pensamos ni por un segundo que la gente no nos creería. Pero estamos aquí para mostrar lo que pasó a quienes intentan negarlo. ¿Sí? Porque a pesar de estas atrocidades, se sigue negando lo ocurrido, porque las únicas víctimas son los palestinos. Y no solamente es que las únicas víctimas son los palestinos, sino que uno no sabe, al final, cuál será la población real de palestinos. Porque cada vez que Israel se defiende de algún ataque de estos ataques horribles que no han cesado en un año, cada vez que Israel se defiende atacando las bases terroristas, salen los propios terroristas y salen los medios de comunicación a repetir las cifras que dan los terroristas. Entonces uno dice, bueno, pero debe haber más palestinos que chinos. Si nosotros sumamos todas las supuestas víctimas, los números que da la gente de Hamas, pero hay más palestinos que chinos. Si al caso vamos. Pero relatos que nadie quiere escuchar. Relatos que no quieren repetir en la prensa de izquierdas. En la prensa asociada al terror. En la prensa antisemita. El relato de víctimas. Hay una víctima de origen hispano que le narró a un medio de comunicación, creo que de los Estados Unidos, si no recuerdo mal, parte de las barbaridades que vivió y que es sobreviviente de toda esta desgracia. Vamos a escucharla. Es difícil contarlo. Todo empezó cuando todos fuimos al festival, a la fiesta, a pasarla bien, a disfrutar con nuestros amigos, con nuestra gente. Cuando a las 6 de la mañana empezaron bombardeos. Yo vivo en una ciudad cercana a la Franja de Gaza, así que para mí es un poco normal las bombas, pero esto ya no era normal, esto se salió de lo normal. La cantidad y la potencia de bombas que escuchábamos que caían. En ese momento yo y mi amigo de nombre Itamar nos fuimos en mi carro para escapar de las bombas. Lo que no sabíamos es que estaban esperándonos afuera terroristas con metralletas atacando. Huimos y llegamos a un búnker en la carretera. Cuando nos refugiamos empezamos a escuchar disparos y nos asomamos y una pareja, que por cierto árabe, empezó a gritarnos que nos escapáramos, que están asesinando a gente, que huyamos. En ese momento, cuando pasó eso, que por cierto esa pareja árabe fue asesinada por los mismos terroristas, yo y mi amigo entramos al auto y empezamos a viajar en la única dirección que vimos escapando, mientras yo miraba en el teléfono, en el mapa, que había un pueblo, un kibutz llamado Nir Oz. Nos sentimos seguros de llegar allá. Lo que no sabíamos es que ya estaba
bajo el liderazgo, bajo el poder de los terroristas. Cuando yo y mi amigo nos acercamos a la entrada de ese pueblo, vimos un soldado, cuando de repente me doy cuenta que ese soldado coge la metralleta y empezó a apuntarnos y a dispararnos. Nos disparó en el carro, por poco mi amigo le pega el tiro en la cabeza. Empezamos a viajar, entramos a un camino abandonado en el que no había salida, hasta que nos estrellamos contra una cerca, y ahí salimos, rompimos las ventanas, empezamos a huir y llegamos a un invernadero abandonado, en donde nos refugiamos. Estuvimos desaparecidos durante casi 16 horas, sin agua, sin comida, sin podernos comunicar, con miedo, con pánico. No entendíamos qué estaba pasando afuera, no entendíamos qué estaba pasando con todas las personas que estaban con nosotros. Mientras pasaba todo esto, todo este tiempo, no paraban los ruidos de las metralletas, los misiles que caían. Fue algo muy, muy traumático. Todo el tiempo guardábamos silencio, estábamos en unas condiciones muy infamantes, luchando con miedo por nuestra vida. En ese momento yo llamé a mis padres por teléfono para despedirme de ellos. Cuando le digo a mi papá que puede ser que no vuelva a casa y que si me pasaba algo, mi papá no entendía qué le estaba diciendo, por qué. Y le expliqué que nos dispararon y que nos estaban persiguiendo y que no sabíamos qué estaba pasando, pero que se cuidaran y que podía ser que yo no volviera a casa. La verdad es que es un milagro que yo esté aquí y me duele por toda la gente que no pude tener la misma suerte que yo. Es una situación muy dura, muy difícil. Usted después de escuchar esto, usted que está allí, usted que acaba de escuchar este relato, después de escuchar esto, ¿usted cree que es lógico? ¿Usted cree que es lógico considerar legítima la acción de esos terroristas porque ellos son unos pobres oprimidos? ¿Qué culpa tiene esa muchacha? Es ella una opresora. Esta muchacha estaba en un festival musical para pedir la paz entre Israel y los palestinos. Y en ese festival pacifista termina siendo asesinada. Por cierto que es interesante el relato, que quien la ayuda son unos árabes, que le dicen, váyanse que están asesinando a la gente. Y a esos árabes los asesinaron sus hermanos árabes. Para aquellos que creen, para aquellos que no están al tanto de que las principales víctimas de los grupos terroristas islámicos son los propios árabes. Esas son las primeras víctimas. Los oprimidos. No, de los palestinos oprimidos. Sí, los palestinos están oprimidos por los grupos terroristas. Son ellos las principales víctimas. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Este relato es terrorífico. Y es apenas una parte. Aquí se habla de la proporcionalidad. No, lo que pasa es que sí. Esa es una de las estratagemas, ¿no? de la maldita prensa de izquierda y de la dirigencia izquierdista mundial. Sí, bueno, ha sido una cosa horrible lo que han hecho, pero Israel tiene que responder de forma proporcional. A mí me llama muchísimo la atención, sobre todo, que sea gente de los Estados Unidos que hable de esa proporcionalidad, porque yo no sé si recuerdan cuando se volaron las Torres Gemelas, esas sabandijas, nadie le pidió proporcionalidad a los Estados Unidos cuando lanzó una guerra contra Afganistán. No sé si vale la pena recordar eso, pero yo le escuchaba en estos días a un periodista argentino cuyo nombre en este momento lamentablemente lo olvidé. Trataré luego de buscarlo con más calma. Y él reclamaba en una entrevista que le hacían su horror frente a la particularidad que tienen los izquierdistas manifestando que Israel debería
aplicar una fuerza o una respuesta proporcional. Y entonces él dice, bueno, pero ¿de verdad tú quieres que sea una cosa proporcional? Es decir, hubo 1.200 muertos de los que fueron asesinados, inocentes, civiles e inocentes. Muere violada, cuerpo mutilado, bebé quemados vivos. ¿Qué es lo que tú quieres que responda Israel? Que sea proporcional en su respuesta. Es decir, que agarre 1.200 palestinos, los mate, los viole, los queme vivos, etc. Eso sería proporcionalidad. Israel no va a hacer eso. Ni puede hacerlo. Ni sería legítimo hacerlo. Lo que ha hecho Israel es responder contra los autores de la masacre. Que por cierto utilizan, hablando de opresión, utilizan a los propios civiles palestinos como escudos humanos, cosa que está plenamente confirmada. Ni hablar de todas las mentiras que han dicho durante este tiempo, que se ha tragado y han difuminado en la prensa de izquierda y en las redes sociales de estos buscadores de likes que se montan en una tendencia simple y llanamente para lograr que los vean, bueno, porque así estarán de mal, y muchos de ellos en realidad son parte de una maquinaria nefasta de difusión de mentiras. ¿Se acuerdan del famoso hospital? Donde la gente, donde los supuestos muertos, después que decían corte, se paraban del piso. Ahí no hubo cazadores de fake news. Pero cuando se dijo que habían unos niños que habían sido quemados vivos en el kibutz Kfar Aza, en el límite con la frontera de Gaza, ahí lo pusieron en duda, aprovechándose del hecho de que por prohibición expresa o por costumbre cultural y motivos religiosos, los judíos no acostumbran mostrar cadáveres, ese tipo de cosas. No es algo que ellos acostumbren a hacer. Aprovechándose de esa cuestión, entonces lanzaron la idea de que todo eso era mentira porque no habían mostrado los cadáveres. Israel tuvo que mostrar los cadáveres. No hubo ningún desmentido por parte de los medios. Ninguno se disculpó por haber puesto en duda la versión. Se pone en duda todo lo que dice Israel. Se cree a pie juntillas todo lo que dice Hamás. No se revisan las cifras que da Hamás, ni se le dice a la gente que las cifras que da el gobierno palestino en realidad las está dando Hamás. Porque el gobierno palestino, que es la Autoridad Nacional Palestina, que está fundamentalmente en Cisjordania, en manos de Mahmoud Abbas, por supuesto, tiene una forma de ser que es absolutamente nefasta, pero quien da las cifras en Gaza y quien controla Gaza es el grupo terrorista Hamás. Cosa que parece que no se conoce. Porque aquí se trata de repetir y de decir estupideces para las redes. Pero a la hora, por supuesto, cada quien utiliza y cada quien consume el contenido que le ayuda a validar su posición. Y así, el antisemita, el que odia a los judíos sin saber muy bien por qué, porque ni siquiera conocen muy bien el asunto, se sienten felices cuando leen estupideces en Twitter donde acusan a Israel de ser un estado genocida. Donde utilizan la palabra genocidio como arma arrojadiza. Donde hablan de las 40.000, 50.000, 60.000 víctimas que Israel deja todos los días, supuestamente en un territorio, donde, por cierto, todavía se viven en ese territorio como refugiados. Porque parece ser que los palestinos son refugiados profesionales. Parece ser que los únicos que tienen que ayudar y que están obligados a ayudar a los palestinos son los israelíes. Pero ni Egipto, ni Jordania, ni los supermillonarios de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos son capaces de ponerle solución al problema palestino financiando esa solución. Porque la culpa siempre es de Israel. Y la responsabilidad siempre es de Israel. Cuando mueren estos bichos, la culpa es de Israel. No, porque es que no es proporcional. ¿Qué será la proporcionalidad entonces en este caso? Es una buena pregunta que debería hacerse. Es una buena pregunta que deberíamos hacernos todos. Lo que pasa es que lamentablemente en los medios es más fácil vender mentiras que vender verdades. Una verdad. Bueno. Techo Rojo, Abismo Rojo de Marcelo Crobato te permite comprender por qué Venezuela terminó donde terminó. Por qué terminamos en manos de quienes terminamos. Por qué Venezuela se fue por donde se fue y para donde se fue. Techo Rojo, Abismo Rojo, el principio del fin de un país, el crimen chavista y su origen en Venezuela a la venta a nivel mundial en Amazon. En el caso de Miami tienes que comprender que el respeto a las normas de construcción es fundamental hasta cuando vas a hacer una reparación. Cuando tú vas a hacer una reforma,
que tiene que ver con la construcción, necesitas unos permisos. Todas esas cosas las hacen Landcore Construction Services. Olvídate del amigo tuyo que es albañil y que él te va a resolver eso porque él sabe batir mezcla y sabe pegar cerámica. Amigo, no estás en cualquier país. Hay que respetar las normas de construcción. Landcore Construction Services allí en la Florida te ayuda a solucionar todos los problemas si lo hiciste mal. Todos los problemas, evitar todos los problemas si lo tienes en planes y además de eso, por supuesto, tener a profesionales para que dirijan todo lo relacionado a tu construcción. Landcore Construction Services en la Florida es tu solución en materia de construcción. ¿Nos vamos a Escocia o no nos vamos a Escocia? Hablemos de Escocia en castellano, es una extraordinaria opción para ir a conocer Escocia y que te encuentren toda la historia de esa tierra en tu idioma. Hablemos de cosas en castellano, tú viajas a Escocia pero en tu idioma. Recuerda que en España hay que estar con todas las de la ley y para eso tienes allí a la gente de Hispanidad, abogados y asesores. Claro, como tú no eres un Edmundo González Urrutia que va a llegar en avión privado y no eres un Leopoldo, o sea, no eres esa gente que los reciben como los reciben, tú necesitas tener un abogado y un abogado que te defienda de la forma apropiada tu caso ante las autoridades migratorias. Hispanidad, abogados y asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Hispanidad, abogados y asesores, ahí están los números. En España, con todas las de la ley. En Estados Unidos tiene que tener una póliza de seguro, mucho más con todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo. Oye, no tener una póliza de seguro en los Estados Unidos debe... Bueno, yo no sé si es que hay gente que no quiere su vida. Por eso es que tu asesor Gustavo te lo dice. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy, mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. En Estados Unidos, la póliza de seguro con tu asesor Gustavo. Recuerda que ya viene la temporada de lo relacionado a el Medicare. Tu asesor Gustavo te va a explicar. Llámalo en los Estados Unidos, que tu asesor Gustavo es el que va a hacer que te asegures bien. Ustedes supieron qué le pasó a estos bichos de Hezbollah. Bueno, que no tienen la tecnología apropiada para enfrentarse a la realidad que están viviendo y como son malos, para ellos no hay buena tecnología. Como tú no eres malo, para ti sí hay buena tecnología y eso te lo tiene Ditra. Transformación digital a tu alcance, tu empresa, tus actividades comerciales, tus actividades empresariales. Escanea el código QR que ves en pantalla y entra en la dimensión de la transformación digital que requieres para crecer. Ditra, transformación digital a tu alcance. Hay gente que todavía tiene el recuerdo de niño de cuando se burlaban de ellos por alguna característica física. Y entonces esa gente siente que esa característica física es algo que cuando pasa el tiempo la pueden mejorar. Las orejas, la nariz, los párpados. O resulta ser que con el paso del tiempo sientes que hay alguna corrección particular que tienes que hacer en tu rostro con tu cuerpo. No le tengas miedo a la cirugía estética porque ese cuerpo es tuyo y tú lo puedes poner como tú quieras, siempre y cuando lo hagas en manos de profesionales y que no caigas en locura. Y no va a haber locura si está el equipo del doctor Ricardo Pérez en Miami. Ricardo Pérez, el mejor cirujano plástico, orgullo venezolano, desarrollando la medicina estética en Miami. El doctor Ricardo Pérez y su equipo están en Miami para ti. En Miami también está la gente de Catering on Top. Ay, la chef Laura. La chef Laura está volviendo loca a la gente. Está volviendo loca a la gente con el show de la paella. Me han dicho, no, es que ese show de la paella. Y entonces la gente después que Laura hace el show de la paella y se comen la paella, la gente dice, oye, vuélvelo a hacer. Show interminable. Catering on Top en Miami. Tus eventos, tus cenas grandes, eventos medianos, eventos pequeños, pero con el Catering on Top que solamente te puede ofrecer nuestra chef Laura, la estrella de Catering on Top en Miami, el Catering on Top. Y tú vas a ir a una fiesta, a una celebración, a un evento con Catering on Top y te vas a ir vestida como si fuese Celia Flores. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso, amiga. Un show de la paella tiene que ser con una vestimenta adecuada que solamente te podrá dar allí en Miami la gente de Dairies Design, porque Dairies Design es moda en Miami. Recuerda que no es el precio, recuerda que no es el lujo, sino la distinción, y la gente de Dairies Design te va a ofrecer lo que necesitas para que tu vestimenta vaya acorde con tu personalidad, con lo que quieres proyectar, para que no termine siendo una Delcy. Ay, no, esa gente tan fea. No, va de retro. Dairies Design es la moda en Miami. Y por supuesto, amigos míos, que en los Estados Unidos, si usted no paga impuestos, usted es un zamacuco, un gurrumino,
un batracio, una sabandija. Usted tiene que entender que en los Estados Unidos estar al día es pagar sus impuestos de forma apropiada. Y para hacerlo de la forma que se requiere, usted tiene que saber cómo hacerlo. Para eso está la gente de Easy Tax to Go. Easy Tax to Go se encarga de gestionar todo lo relacionado a tus pagos de impuestos, pero no solamente te organiza el pago de tus impuestos personales en tu empresa, tu comercio, tu emprendimiento, lo que sea, sino que te enseña a hacerlo. Con sus cursos de formación en materia de impuestos personales, no solamente aprendes para hacerlo tú mismo, sino que te permite, si quieres certificarte, para hacerle los impuestos a terceros, como actividad propia, como tu actividad personal. Hay cursos para eso. EasyTax2Go.com. Pregunta por las fechas. No caigas en manos de timadores, estafadores o imitadores. Easy Tax to Go, los originales son estos, con ese teléfono que ves en pantalla. Y a todas estas, amigos míos, ¿qué más les digo yo? Bueno, les digo que mi gente es Best Pro. Todo lo que tiene que ver con el manejo de contenidos en estas plataformas, yo los dejo en manos de Best Pro, porque Best Pro es quien me ordena a mí mis cosas, quien me ha llevado mis contenidos a un nivel superior de calidad y que por supuesto me sigue ayudando a que las cosas salgan mejor. Best Pro, Digital Marketing, the best of the best. Ya nosotros escuchamos lo que dijo una víctima, ¿verdad? Los victimarios se siguen burlando. Y además de eso, tienen aliados en muchas partes del mundo. No hay una cosa más infame que revisar lo que dicen los antisemitas cuando se tratan de los ataques a Israel. Y por eso es que yo me quiero dirigir a ti. Mira, a ti. A ti que relativizas lo que han hecho contra Israel. A ti que le crees a las cifras de Hamas. A ti que te preguntas por las supuestas 40,000 víctimas, por los pobres niños palestinos, pero nunca te preguntas por los niños israelíes, si es que acaso te preocupan los niños. A ti que te preocupa tanto, ay no, que tiene que haber un cese al fuego, pero nunca hablas de los secuestrados israelíes. ¿Tú sabes a quién te pareces tú? Te pareces a Nicolás Mamaloduro. El secretario general de la ONU ha emitido un comunicado que hemos leído atentamente, de alerta, de alarma, ante el genocidio que se ha iniciado contra el pueblo palestino en Gaza. Bombardeos indiscriminados para destruir edificios donde viven familias y civiles, lo cual denota una escalada nueva. Y cómo durante 75 años el pueblo palestino ha aguantado una racia, ha sido sometido a lo que hoy se considera un nuevo apartheid. Lo que pasa en la Franja de Gaza ha sido calificado por Naciones Unidas y por organismos de derechos humanos como un nuevo apartheid. ¿Dónde nació Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo? En Belén, Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, él murió como un hombre palestino. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna. Bueno, la ignorancia es atrevida, pero más que referirme a las estupideces que puede decir Nicolás Mamaloduro, más allá de todo lo que puede decir este mojón con bigote, yo lo que quiero es que tú te veas en ese espejo. Porque si tú no te das cuenta de que las cosas que repites para ponerte en contra de Israel son las mismas cosas que dice Nicolás Mamaloduro, si tú no te das cuenta, alguien te lo tiene que decir. Cuando tú le crees las cifras a esos medios de comunicación de izquierda, que siempre son las cifras de Hamas, sin contrastar con la realidad, estás repitiendo el mismo discurso de Nicolás Mamaloduro. Cuando tú dices que tú no eres antisemita, que tú eres antisionista, estás cayendo en el mismo discurso de Nicolás Mamaloduro. Cuando tú niegas el derecho de esos ciudadanos israelíes a vivir en paz, tanto como lo tienen los palestinos también, porque las cosas hay que decirlas, pero la paz no puede ser una paz con terroristas ni con impunidad. ¿Cuándo van a dejar de matar? ¿Por qué nadie se lo pregunta? ¿Cuándo van a dejar de matar? ¿Por qué todo el dinero que les han dado
¿Por qué todo el dinero que tienen los hermanos árabes de Dubái, de Qatar y de Arabia Saudita no se pone a la disposición de los palestinos para crear tecnología, escuelas, universidades al mismo nivel que lo tiene Israel o inclusive superior? Hay otra cosa adicional en todo esto. Porque aquí se repite, esta sabandija habla de apartheid. Hay un apartheid, porque él es africano ahora. Amigos, yo fui a Israel en una ocasión. Y yendo a Israel, yo fui a una ciudad llamada Tira. La ciudad de Tira se encuentra en Israel, es una ciudad de Israel, es un municipio israelí, cuya población es mayoritariamente palestina, árabe. Algunos musulmanes, algunos cristianos. Porque eso es lo que nos dicen, que hay árabes cristianos y hay árabes musulmanes. Y hay árabes que no profesan ninguna religión. Y allí, en Tira, el alcalde era palestino. El alcalde era árabe. En el parlamento israelí hay diputados palestinos, árabes. Ahora le pregunto yo, ¿cuántos diputados judíos hay en el parlamento de Egipto? Si es que acaso hay parlamento. ¿Cuántos diputados árabes hay en el parlamento de Kuwait, de Qatar? ¿Cuántos parlamentarios judíos? ¿Cuántos diputados judíos hay en el parlamento de Arabia Saudita? Si es que acaso hay parlamento, en el parlamento de Qatar, en el parlamento de Kuwait, si es que acaso tienen parlamento en esos países tan democráticos. ¿Hay alguna ciudad de mayoría judía en alguno de estos países gobernada por judíos sin que vengan estos terroristas o estos gobernantes de esos países árabes a someterlos al escarnio y todo lo demás? ¿Por qué sí pueden vivir tranquilos los árabes dentro del territorio israelí sin meterse con nadie? ¿Y por qué no pueden los judíos vivir en cualquier parte del mundo? ¿Por qué no pueden vivir ni siquiera en su propio país? Esa es una pregunta que hay que hacer, nadie se la hace. Bueno, ya está Nicolás Mamaduro. Ojalá Nicolás Mamaduro sigue Nicolás. Nicolás sigue. Sigue metiéndote con Israel. Sigue apoyando a Hamas. Sigue apoyando a Hezbollah. No te detengas. Que así hizo Chávez cuando maldijo a Israel. Sigue por ese camino. Quiero que sigas por ese camino para que te vayas pronto a visitar a Chávez. ¿Y dónde está Chávez? ¿Dónde está Chávez después de maldecir a Israel? Tú, Chávez. Te lo repite Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías.